Con la cocina. Venga. Que bienvenidos todos a este curso. Espero pues que sea ameno, que sea un mes de mucho aprendizaje, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. Vamos a entrar a un curso que si le colocamos mucha atención, pues se va a volver muy interesante para nosotros en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a las personas de nuestra iglesia o también de las que no lo son, familiares u otras personas que podamos ayudar o redireccionar a otras personas para que juntos podamos ayudar. Así que todos son bienvenidos. Si hay alguna líder de entre todas que sea la que habla, la que se manifiesta siempre, pues invitamos que en este momento lo haga y que hable por todos para que de esta manera pues comencemos nuestro curso de terapia sistémica familiar. ¿Quién quiere hablar? A ver, el nombre de todos. Bueno, a la parte de abajo, para los que no saben, en Zoom, a la parte izquierda está el micrófono, también está la cámara. Si usted quiere abrir la cámara cuando va a hablar, lo puede hacer. Si no, abre el micrófono y puede compartir con nosotros alguna expectativa de, en este momento, sobre todo que estamos iniciando, de lo que ustedes esperan o proyectan en este curso. A ver, entonces vamos a nombrar a alguna de las hermanas para que nos hablen. Vamos a pedirle a la hermana Yoli Arenas que ella nos salude y que pues nos hable un poco sobre la expectativa que tiene sobre este curso. Hermana Yoli, Dios le bendiga y si se puede presentar, le agradecemos mucho. Muy bien, si la hermana Yoli no puede hablar porque no le funciona el micrófono, entonces nos puede escribir. ¿Qué tal si escuchamos entonces a la hermana Erika Llaneri? Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todas mis compañeras de este hermoso diplomado? Amén, hermana. Nos encontramos bien, gracias a Dios. Bueno, hermano, para mí de verdad que es muy edificante poder tener este nuevo módulo. Para nosotros ha sido una bendición este diplomado y más aún
en esta asignatura o en esta área donde también va a contemplar, según lo que tengo entendido, la parte familiar también, ¿no? Terapia sistemática familiar. Bueno, ya hemos aprendido en los otros módulos la parte individual, y qué importante, yo me imagino, es la parte familiar en el momento de la consejería, ¿cierto? No solo para el individuo, para el creyente, para el amigo, para el humano, sino también entender la parte familiar, que es lo que puedo pues decir en esta noche, y con muchas expectativas, hermano Darío. Estamos, yo creo que como la mayoría ya lo hemos explicado, lo hemos expresado, estamos muy ansiosas de aprender más para servirle mejor al Señor. Muy bien, hermana Erika, le agradezco su participación. Vamos entonces a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija, que Él nos ayude y que esa gracia de Él, que es la que acompaña en medio del camino, la que restaura, la que levanta al caído, entonces nos capacite en esta noche para que podamos avanzar en nuestra capacitación como consejeros de familia, como personas interesadas en acompañar esos caminantes que van a Emaús, que van desconcertados, que no han entendido ni siquiera el asunto de la cruz, qué fue lo que pasó allí, y ellos lo ven desde una tragedia. Entonces, así está viendo mucha gente de la tragedia, y necesitamos que Dios nos ayude a sanar los ojos de aquellos que ven desde la tragedia para que puedan ver desde lo generativo, desde aquello que es posibilidad en medio de la incertidumbre. Entonces oremos a Dios, que es el único que nos puede guiar, que nos puede ayudar y que puede darnos la capacidad para hacer estos acompañamientos. Señor Jesús, queremos darte gracias en esta hora por tu bondad, por tu misericordia, por la fidelidad tuya. Gracias, Señor Jesús, por este espacio que nos permitimos, por este medio virtual, por estas preparaciones de clase que hemos tenido para luego encontrarnos. Yo te ruego, Señor, que hoy se produzca un diálogo entre nosotros de tal forma que podamos crecer y avanzar en nuestra capacidad para acompañar al que está enfermo, al que está dudoso, al que está fatigado, al que se encuentra confundido. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús dejamos hoy nuestras capacidades en tus manos para que tú nos moldees. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Entonces, voy a compartirles el módulo de escritura que tenemos. Este es nuestro módulo. Diplomado en Consejería Cristiana. El módulo es el número 3. Tengo entendido que ya han visto 2 módulos. Y este es el de Terapia Familiar Sistémica. Es un curso del IBP y tiene que ver con el Diplomado de Consejería Cristiana. Esta va a ser la lección número 1 y nos vamos a ocupar de teoría de la perspectiva relacional. Eso quiere decir entonces que hoy vamos a estar más que buscando la aplicación de la consejería en las personas, pues estamos más es como entrando un poco en lo que sería
esta teoría, los planteamientos que se dan desde la teoría de la perspectiva relacional. Tenemos aquí unos contenidos generales que serían una introducción, luego una orientación relacional, que sería la orientación relacional, luego perspectiva. Perspectiva relacional de la comunicación, luego relaciones con mecanismos homeostáticos, luego miraremos axiomas de la comunicación relacional, por último miraremos teoría del desarrollo familiar. Esa es entonces la dinámica del curso que tenemos, los componentes pues de la lección. Vamos entonces a entrar a unas preguntas. ¿Y qué es un sistema? ¿Y de qué tipo pueden llegar a ser? Es una pregunta para los estudiantes. Con una persona que nos responda es suficiente por el tiempo que tenemos, lo más rápido posible. Esto nos da la posibilidad de avanzar en el curso. Si ustedes son arriesgados a responder rápidamente. Las preguntas no se hacen para comprobar que usted está en lo cierto, sino simplemente para... Traiga los audífonos de mi papá, porque usted no va a entender más. El hielo en todo esto pues que estamos haciendo. Entonces, le rogamos a todos tener los micrófonos cerrados, solo abrirlos cuando van a hablar. Entonces, hermanos, ¿qué es un sistema? ¿Y de qué tipo creen ustedes que pueden llegar a ser? Que los bendiga. Amén. Yo soy la hermana Catherine, la que está ahí como Agustín, Antonio. Bueno, el diccionario define la palabra sistema como, bueno, lo define de diferentes maneras. Una dice que es el conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. Otro dice que son cosas que se relacionan entre sí de manera ordenada, contribuyendo a un objetivo determinado. Y pues hay diferentes tipos de sistemas, dependiendo pues del tipo de contexto. En este caso, como dice el hermano, pues es el sistema relacional, pues precisamente de eso, de las relaciones, y me imagino que las relaciones familiares, según el tema del módulo. Usted me corregirá. No sé. Muy bien, gracias. No, creo que nos ha ayudado mucho con esa participación y nos ayuda a ampliar lo que es un sistema. Sí, normalmente existen las reglas, las conexiones, la conectividad, los nódulos que hacen pues que varios componentes u objetos hagan un sistema. Por ejemplo, en una casa podríamos hablar de que todo lo que hay interconectado, la nevera, la estufa, la lavadora, la sala y todo lo demás, los bombillos de la casa, los cuartos, todos conjugan para dar lugar a lo que es un sistema. Prácticamente estamos hablando y diciendo desde esta teoría que el universo en sí es un sistema. Todo está interconectado. Incluso nuestro propio cuerpo lo podemos ver entonces como sistema, ¿no? Porque tenemos miembros, tenemos todo aquello que al interconectarse pues es lo que hace nuestro cuerpo. La otra pregunta es, ¿qué es la comunicación y cuáles pueden ser sus características más sobresalientes? ¿Hay otra estudiante que nos pueda compartir sobre la comunicación? Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es la hermana de Yanira Rangel. Bienvenida, hermana.
¿Qué es la comunicación y cuáles pueden ser sus características más sobresalientes? Bueno, este es de mi punto de vista, no tengo diccionario a la mano. Para mí la comunicación es la forma de relacionarnos con el medio que nos rodea. Y existe dos formas, que es la verbal y la no verbal. La verbal, pues son las palabras y los caracteres, y la no verbal es gestos, mensajes. Bueno, pero no me Bueno, bote el eso es. oasis para poner unas artificiales. Ay, perdón, perdón, hermano. Bueno, hermano, esto es lo que yo desde mi punto de vista Listo, puedo listo, aportar. hermano, muy amable. Hermanos, por favor, cierren los micrófonos, ciérrenlos porque si ustedes hablan, todo lo que ustedes hablen allá, si no tienen el micrófono cerrado, se va a escuchar aquí en la clase. Tenemos, por ejemplo, abierto el micrófono de la hermana de Yanira, de la hermana Ruth, de la hermana Gloria. Por favor, para que podamos estar bien pues en la clase. Muy bien. Todavía nos queda abierto el de la hermana Ruth Mari Sánchez y el de la hermana Gloria Gualdrón. Cerrar los micrófonos. Muy bien. Gracias hermana por su participación. Todo esto que se dice es y aún más. Es decir, que no alcanzamos allí en lo que se dice ya a dejar claro, pero sí tocamos una parte de lo que es la comunicación. Muy bien, entramos en la introducción. Musitu y Huelga exponen que la comunicación es compleja y sin embargo es de las cosas más importantes que el ser humano hace diariamente. Ustedes saben que todo el tiempo nos estamos comunicando. Dado que nadie puede vivir sin comunicarse. Además, la comunicación tiene muchas significaciones y múltiples usos. Es decir, que vivimos comunicándonos y casi que para vivir necesitamos comunicarnos. Por otro lado, entrando en el campo de las teorías de la comunicación, y esto hablando ya de teorías, entonces hay diferentes orientaciones. Entre otras, solo por mencionar algunas, está el interaccionismo simbólico, que es entonces interpretar la vida desde símbolos e interaccionar con otros desde símbolos. Eso se hace dentro de un grupo, una comunidad, cuando ésta decide qué símbolos van a representar qué cosas o movimientos dentro de ellos. Si yo levantara la mano derecha y dijera para todo el grupo que levantar la mano derecha significa gritar, entonces en ese grupo cada que el líder levante la mano derecha, pues el grupo va a gritar, porque ese símbolo significa eso. Pero es muy posible que ese símbolo dentro de otro grupo no signifique eso o signifique algo totalmente diferente. Es, por ejemplo, el asunto del pulgar arriba. En una cultura puede significar una cosa, pero en otra puede significar algo muy distinto. El blanco en una cultura o en un contexto puede significar una cosa, pero en otra puede significar algo totalmente diferente. Lo mismo el negro, lo mismo las palabras y muchas cosas más. Entonces, desde ahí hablaríamos de interactuar desde los mismos símbolos. Lo otro sería teoría de sistemas generales, que es a lo que nos acercamos más desde este estudio. La acción comunicativa, la orientación relacional. Y que son temas muy amplios que no podemos tocarlos aquí, pero que sí podemos ocuparnos un poco de la orientación relacional de la comunicación, que es donde vamos a hacer más énfasis para efectos de la consejería cristiana que vamos a aplicar en las siguientes lecciones. Orientación relacional, ¿qué es?
Bueno, se fundamenta en la interdisciplinariedad, dado que recoge de otras disciplinas los conceptos y formulaciones que estudian el proceso de la comunicación. Es decir, que ha tomado de varias ramas del conocimiento para formar esta teoría. Esa fundamentación es profunda desde esta perspectiva, porque se ocupa de la comunicación humana y en especial de la comunicación familiar. Entonces, la orientación relacional hace más hincapié que entre la comunicación del humano, del hombre con el hombre, y en especial lo pone más en el contexto de la familia. Es allí donde va a entregarnos todo su potencial. Tenemos aquí un texto que es del apóstol Pablo, que habla de la orientación relacional. Tenemos aquí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Ahí tenemos un texto bíblico que ya nos da lugar a pensar en unas unidades, pero también en un sistema, de modo tal que al un miembro estar conectado a otro miembro, como lo dice Pablo ya en otra escritura, porque somos miembros los unos de los otros, es decir, que hay una conexión. Entonces esto hace que funcione muy bien. Piensen ustedes que cuando un miembro del cuerpo no funciona, no solo está afectado ese miembro, sino que está afectado todo el cuerpo. De eso hablaremos un poco más adelante. Rápidamente podemos notar el uno y los muchos en este texto. El uno y los muchos. No pongas la silla de él. El Espíritu y todos los bautizados. Entonces encontramos uno, todos, uno, muchos, ¿sí? De esta manera quedamos claros de que hay unidades, pero también esas unidades pertenecen a unos grupos o hacen unas conexiones en los grupos. Hay que partir de que los miembros de un cuerpo son diferentes, que es lo que Pablo nos está diciendo. Y esa diferencia se confabula para dar lugar a un solo de un miembro frente a otro, no lo descalifica. Por el contrario, su diferencia lo hace bastante indispensable para la armonía del cuerpo. Aristóteles explicaba, el todo siempre es mayor que la suma de las partes. Y otros teóricos más recientes van a decir que la suma de las partes no es lugar al todo, porque si cogiéramos una licuadora y la desbaratáramos y colocáramos todas las partes, ¿qué será? En una mesa, ahí están todas,
junticas, pero eso no la hace una totalidad, aunque estén juntas. ¿Por qué? Porque hay algo más que las meras partes, y es la conexión, la interrelación que existe entre todas las piezas, es decir, lo que da lugar a que lo otro funcione. Pensemos en un carro, por ejemplo. Las llantas de un carro son muy importantes, pero si no estuvieran conectadas al motor, entonces ellas no funcionarían. Mire que un carro tiene ahí todas sus partes, pero es las conexiones de esas partes y el funcionamiento lo que hacen una totalidad interesante, lo que hacen que el sistema de alguna manera sea productivo. Eso también lo podemos mirar desde la familia. Una cosa es un montón de gente dentro de una casa, pero cada uno por su lado. A eso tendríamos que preguntarnos si lo podemos llamar realmente una familia o un grupo, si hay cohesión en el grupo, si hay armonía en el grupo. ¿Qué es lo que hace interesante? ¿Qué es lo que le da brillo al grupo para que tenga realmente vida, para que tenga salud dentro del mismo grupo? Pues obviamente no es simplemente la suma de las partes, sino la conexión que hay entre ellos, la interacción sana que se puede dar entre una parte y la otra. Por eso la terapia sistémica, podemos decir que surge a mediados del siglo pasado como una reacción contra el individualismo, contra el reduccionismo de las ciencias mecanicistas. Ustedes saben que desde 1600 para acá comienza a darse todo un auge de la ciencia muy fuerte, y especialmente con el método científico, pues lo que se va a hacer es explicar el mundo de forma lineal, desde la causa y el efecto. Y desde allí analiza los elementos por separado y no en su conjunto. No sé si les ha pasado que dentro de la iglesia cristiana y dentro de la doctrina, a veces queremos saber qué es el alma y queremos saber qué es el espíritu. Y queremos tomar cada uno de esos elementos por separado para saber qué son. Y siempre que hacemos eso, lo único que hacemos es confundirnos, porque quisiéramos como encontrarle un límite a uno de esos elementos para explicarlo solo. Y resulta que eso no se puede en sí explicar solo, sino en el conjunto. Es decir, que es muy difícil explicar alma y luego espíritu y luego cuerpo. Realmente la única manera de explicar al ser humano, al ser, es en un sistema interrelacionado de miembros de cosas que están en una función, en los alcances de un propósito. Desde allí es que se puede hacer. Pero la ciencia ha querido dividir cada cosa para poderla separar. Realmente el asunto de alma, cuerpo y espíritu es más griego. En cambio, cuando hablamos de una mirada hebrea del Antiguo Testamento, no vamos a encontrar tanto el tema tripartito del ser humano, sino que vamos a encontrar más el tema holístico, es decir, un alma, un cuerpo y un espíritu que no se miran por separado, sino que muchas veces uno puede ser sinónimo del otro. Por ejemplo, el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Mire cómo dice, bendice alma mía Jehová, es la primera frase, y la segunda, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Allí parece que usó primero una parte, pero luego usó el todo. Y eso, ser y alma, serían prácticamente lo mismo dentro de lo que es la perspectiva hebrea. Mientras que el griego, que tiende más a la ciencia, a partir del objeto para poderlo explicar, se confunde, termina confundiéndose y restando significado a las partes.
Por lo tanto, esta clase se orienta a mirar la vida desde lo sistémico, desde la interrelación, desde la conexión, desde los nódulos que se conectan unos con otros y que cuando uno de ellos varía, hace variar prácticamente todo. De eso se trata. Entonces la ciencia hace un reduccionismo de las ciencias mecanicistas que explican los hechos en forma lineal de causa y efecto y que analiza los elementos por separado y no en su conjunto. Eso mismo pasa. Seguimos con micrófonos abiertos, por favor cerrarlos. Ayúdenos con eso, por favor, que todos estén pendientes de que su micrófono esté cerrado. Eso mismo pasa con Dios. Cuando hay personas que quieren explicar al Padre por un lado, al Hijo por otro lado y al Espíritu Santo por otro lado. Cuando tratan de separar a cada uno, terminan creando es una herejía, porque realmente Dios es uno, pero se manifiesta de muchas formas y Él mismo como ser tiene muchas funciones, pero es un todo, es una totalidad e incluso la Biblia lo va a decir una y otra vez que es uno y que es indivisible, pero cuando entramos en teorías racionalistas, lo que vamos a hacer es tratar de dividir estas cosas y no logramos. Es cuando nos salimos y terminamos en otras cuestiones que no tienen que ver con esa realidad, con lo que es la vida en sí. Entonces, esta perspectiva de separar las cosas para entenderlas, pues no ayudaba para explicar la compleja interacción social que se desarrolla al interior de los grupos humanos y en especial de la familia, porque cuando se deja a papá por allá y a mamá por allá y al hijo por acá y a cada uno quiere explicar simplemente, por ejemplo, desde los roles y se quiere explicar a cada uno que a usted le corresponde esto, que a usted le corresponde esto otro y que a usted le corresponde tal cosa. Y cuando se va a la realidad de la vida, eso no funciona así. Incluso la misma acomodación en la casa no siempre es la misma, porque si aquí duerme la niña y aquí duerme el abuelo y aquí duerme fulano y parece que todo cuadra muy bien, pero cuando entra otra persona, una visita o algo, se descuadran las cosas. Ya el niño tiene que irse a otro lugar porque la vida se da de acuerdo a cómo se va manifestando. Y así es que debemos afrontarlas. Y esa manifestación podemos señalarla como una incertidumbre. Es decir, no sabemos realmente cómo es que se cuadra la vida. Es decir, que no hay un orden que se diga así es, o la familia misma. No hay un orden que se diga que así es. Claro que sí hay unos valores, hay unos principios, hay unas virtudes que se pueden aplicar, pero la familia en sí no tiene una manera exacta de decir y que se diga que así es, y que así se comporta papá, y que así se comporta mamá, y que así se comportan los niños, porque cuando eso se trata de vivir en la familia, aunque se saquen discursos muy bonitos, realmente no funciona. Bueno, por aquí nos estaban hablando ahorita. Tenemos varios mensajes. Bueno, por aquí nos respondieron algunas cosas de las que estábamos preguntando al inicio. ¿Qué piensan de esto que acaban de oír? ¿Con qué los conecta? ¿A qué los lleva si estuvieron atentos? ¿A qué los lleva? ¿En qué los confronta? ¿A qué le abre puertas esto que acabaron de escuchar? A alguien que nos hable, con uno que nos hable, podemos tener una orientación. Hermano, Dios le bendiga. A mí me confronta personalmente por ciertas enseñanzas de escuela dominical y enseñanzas de escuela para padres que nos han dado pastores que he tenido anteriores y el actual también, donde siempre fijan como ese rol que debe tener cada integrante de la familia.
Entonces me confronto ahora porque usted me dice, perdóneme, me dice algo diferente a lo que ya me habían enseñado. Siempre la enseñanza en las escuelas para padres a las cuales he asistido, siempre son los roles que no se cambian, que no se pueden cambiar de papá, mamá e hijos. Siempre me confrontaban ellos y a veces llegaba hasta tener roces con ciertos hermanos, hasta con mi propio pastor, porque yo soy mamá soltera. Entonces, es una situación bastante difícil porque me confronta en que usted ahora, no sé, de pronto entendí mal, pero estoy prestando mucha atención a la clase, que los roles no tienen una manera en sí, porque se pueden cambiar. Y esto siento que es para mí porque, por ejemplo, mi rol como mamá sigue siendo, pero yo tuve que tomar un rol de papá, no en sentido figurado, literal, perdón, pero sí en sentido figurado, porque yo soy la autoridad actualmente de mi hogar y de mis hijos y soy la cabeza de mi hogar. Entonces, aquí se cambió el rol totalmente. Y es posible Muchas que no se gracias. haya cambiado, y es posible que no se haya cambiado, simplemente se genera un sistema diferente, donde no está Exacto. papá, pero que está mamá y que puede hacer también muchas funciones de las que podría hacer un papá. Entonces, mire cómo el elemento crece, en este caso el suyo, crece para cubrir a la familia. Y no se tiene que quedar pequeño diciendo que papá y mamá es la que barre, trapea, hace los oficios de la casa, cose las costuras y solamente, sino que puede ir a más, puede ir a más. Eso es cuando hablamos de los roles. Y que también pudiera ser que no, que solo las niñas ocupan el rol de ¿qué será? De lavar los platos, pero comenzamos a entender con el tiempo de que eso es un rol que también lo puede desempeñar un hombre. Que recuerden que hace muchos años prácticamente nos decían que un hombre en una cocina no se miraba bien, pero hoy vemos que un hombre en una cocina ayuda mucho al descanso del hogar. Entonces, los roles varían y esos roles obviamente los van definiendo el mismo sistema que se está formando o se está creando a partir de las interacciones de los miembros de un grupo o de una familia. ¿Alguien más nos puede dar otra perspectiva de lo que mira hasta aquí? Hermano, Sí, bien yo pueda. tengo una inquietud, qué pena, pues hablando de Claro los que roles, lo que yo puedo comprender, porque ya ahorita la hermana pues nos deja como un paréntesis para el argumentar algo. A esos roles que usted se está refiriendo, son roles físicos, son roles de ayuda, son roles de... El rol del papá siempre será el rol del papá. El rol de la mamá siempre será el rol de la mamá, porque son los pilares fundamentales en un hogar. A lo que usted se refiere de los roles de que un papá nos ayude con el aseo de la casa, nos ayude a cocinar, que la mamá sale a trabajar, como ya ahora vemos en las familias en la actualidad, son roles físicos y roles de ayuda, de colaboración. Quiero que, por favor, pues nos argumente un poquito de esto, porque es un principio que debemos tener todos claros. sí, es que estamos hablando de las interacciones. Obviamente que siempre va a quedar claro que quien va a tener los hijos en la casa es ella, que el espermatozoide lo tiene él, que el óvulo lo tiene ella. Hay unas cosas que son naturales, pero en las interacciones puede ocurrir que no siempre el papá tenga que ser tan tosco como ha sido, sino que él muestre también ese lado amoroso, ¿sí? Ese lado cariñoso.
que se debe mostrar y que a veces muchos hombres se niegan a hacerlo. Es desde allí. Pero también puede ocurrir de que llegue un momento en la familia donde por las crisis, por lo que sucede, por los ambientes que se dan, él no pueda trabajar más y ella sí lo puede hacer. Entonces, ella deba ir a trabajar y él se quede en la casa haciendo. Los roles inmediatamente funcionan para defensa de la vida. Y así muchas otras cosas que se pueden dar dentro de la familia. Por ejemplo, nosotros tenemos claro de que el rol espiritual de una casa lo tiene que llevar en la cabeza, que es el papá. Pero creo que desde ahí podemos ser más funcionales y saber que hasta un niño, y de hecho, hay en muchas familias donde el sacerdote de la casa no es el papá, ni siquiera es la mamá, sino que es la señorita de 13 años, a veces es hasta el niño de 8 años. Entonces mire cómo se cambia y no es tan fijo. Y eso no quiere decir que está mal, porque antes del diluvio, el que vino a ser esperanza para todos y el que prácticamente se convirtió en el descanso de la humanidad era un niño llamado Noé. Entonces mire cómo las cosas pueden girar. Obviamente hay unas cosas que son tan naturales como el sexo, ¿sí? Que es algo que sabemos y que eso no tiene cambio ni pierde porque es algo muy, muy fijo, pero hay otra cantidad de cosas en la interacción que pueden darse de otras maneras. Casi que podríamos creer que sí hay unas cosas que se le asignaron directamente a una persona, pero que en la defensa de la vida, en la defensa del bienestar familiar, pueden llegar a rotar un poco. Que estoy seguro que hay gente que tiene unos paradigmas, unas estructuras mentales tan fuertes que creerían que hasta pecado es que eso se termine haciendo así. No sé si explico un poco o argumento lo que usted me decía. Sí, hermano, me quedó muy claro, más que claro. Sí, señor, pues quería que nos lo aclarara, no lo profundizara, pero quedó duda resuelta, tema aclarado. Hermano, yo quería opinar algo, si hay un poquito de tiempo. Pues no hay mucho, pero díganos. Hermano, yo quería opinar lo contraproducente que es para los cristianos el radicalismo de algunos creyentes. Y es más, perdóneme que usted es pastor y no estoy hablando mal de los pastores, líbreme Dios de eso, pero algunos pastores son muy radicales en ese sentido y algunos confunden a cristianos en este sentido de lo que estamos viendo en este módulo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el dar una conferencia, una charla o una predicación en el sermón donde se diga que el hombre es el que tiene que ir a trabajar, que la mujer es la que tiene que quedarse en la casa. Y actualmente nosotros nos damos cuenta, como usted nos está explicando, hermano, por supervivencia. Ahorita estamos pasando una situación bastante difícil económica y social a nivel mundial. Entonces nos vemos obligadas las mujeres a salir a trabajar porque a veces los hombres no consiguen el empleo. Entonces llegan estos caballeros a la iglesia y empiezan como a recriminarlos, como a señalarlos. Usted es el que tiene que ir a trabajar, usted es la cabeza, usted esto, usted aquello, y eso es contraproducente para el cristiano. Gracias. Gracias por esa participación. Ahí nos queda a reflexión de todos. Muy bien, teoría de sistemas. Entremos un poquitico ahí a mirar unos términos para irlos definiendo. Esta clase de hoy es más teórica, ya entraremos en unas más prácticas en las siguientes. Y vamos a aplicar mucho la Biblia luego y a mirar cómo se mueve esto dentro de la palabra de Dios. Sismogénesis. La palabra sismogénesis es la capacidad que tiene un grupo o cultura para promover caos, es decir, conflictos o divisiones entre ellos. Se da un proceso de diferenciación en las reglas o normas de la conducta individual. En otras palabras, cada quien
defiende su punto de vista. Eso último es prácticamente lo que significa sismogénesis. Es un punto de vista individual de cada una de las personas que se niegan a ser colaborativos, a ser solidarios, porque ellos dicen, no, a mí lo que me toca es esto y nada más. Entonces, eso lo único que genera es conflictos y divisiones. Pero hay culturas y familias enteras que se mueven bajo esta forma de sismogénesis, donde lo que promueven todo el tiempo es caos, conflictos, peleas. Hay familias desde las mañanas, cuando se levantan hasta para servir el tinto, ya tienen problemas porque se lo sirvió en la taza que no era, porque se lo sirvió a la hora que no era, porque se lo sirvió en la temperatura que no era, y siempre se está mirando el punto oscuro de la hoja. Entonces, es una manera de ver las interacciones familiares. Sismogénesis simétrica. Entonces, esta sismogénesis se puede dividir al menos en 2 o 3 maneras de verla. La sismogénesis simétrica dice que es la reacción frente a la actuación del otro. Palo a palo, golpe a golpe, diente por diente, quemadura por quemadura. Es decir, lo que el otro siembra, eso es lo que se procura dar a cosechar. Eso es lo que se procura dar a cosechar. Es decir, que las partes mantienen igualdad de posiciones e intercambian sus interacciones como si de un espejo se tratase. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona se mueve hacia acá y el otro se le mueve allí y siempre están en oposición. Se responde a la violencia con más violencia. Entonces el uno dice, este tonto, y el otro responde, este bobo. Más bobo es usted, más tonto es usted. Y se va yendo en palabras fuertes, en insultos. Este le juzga una parte al otro y el otro sale y le juzga a otra, porque los dos tienen una posición de iguales y de poderes de los mismos. Entonces lo que van a hacer es todo el tiempo estar en un choque. Esta violencia que se comparten unos contra otros llega a casos que se extingue totalmente las mismas personas, se matan unos a otros, hay divorcios, hay desplazamientos, hay abandonos entre otros. Bueno, hay una cantidad, se sufre de soledad porque el uno, ninguno de los dos estuvo de acuerdo, no de ceder, sino de interactuar de manera inteligente. Porque está este otro que es lo que muchas veces se dice, sismogénesis complementaria. ¿Esta cuál es? Se da una dinámica de dominio-sumisión. Esta es, por ejemplo, aquí arriba, donde los dos están hasta que llega uno que dice, no, yo no voy a pelear más, me calmo y me voy a someter a lo que él diga o a lo que ella diga. Entonces termina pasando a esto que es complementario. Uno complementa al otro, porque se da una dinámica de dominio-sumisión. Hay respuestas diferentes de las partes y regularmente hay una que usa su fuerza de poder para dominar a la otra. ¿Sí? Siempre hay uno que se levanta, el que domina, el que más grita, el que tiene el dinero, el que incluso tiene la Biblia, porque muchas veces hay personas con la Biblia que terminan dominando. Vamos a pedirle el favor a la hermana Diana Patricia que nos apague el micrófono, a la hermana Lilia Rey que nos apague el micrófono, por favor, que nos interrumpa la clase. Hermana Diana Patricia y hermana Liliana, en la parte de abajo del computador hay un micrófono, por favor, cerrado. Gracias. Nos falta la hermana Liliana para cerrar. Lilian, para cerrar el micrófono. Bueno. Entonces eso. Esa sería la complementaria, que hay quien toma el dominio, toma el poder y hay otro que termina sometiéndose. Y parece que hay uno que quiere hacer del otro lo que ¿Están arreglando ahí? absorberle toda la vida del que el otro es, y simplemente que vaya por el camino que él quiere. Eso es un sistema enfermizo, permite la libertad del otro.
¿Otra vez? La hermana Lilian Rey está por allí. No sé cómo se cierra, qué pena. Hermana, la parte izquierda abajo de su computadora hay un micrófono. Usted le da encimita y lo Estoy cierra. estoy en el celular y qué vergüenza. También es lo mismo. En el celular es la misma función. Ya. Gracias. Muy bien, creo que ya lo logró. Sí. Muy bien. Esa sería entonces que hay una dominación sobre el otro que también puede ser igual y terminar en tragedia. Puede generar detrimento de la personalidad o ideación de huida del mundo. Vamos a encontrar en la consejería personas que nos van a decir, es que siempre tengo que hacer lo que él diga o lo que ella diga. Incluso hay papás que ya tienen que hacer lo que los hijos digan, o los hijos que tienen que hacer todo lo que los papás digan y ellos no tienen libertad. Estamos hablando de muchachos de 15, de 16 años que por naturaleza se les va a presentar, se les va a manifestar una rebeldía porque están corriendo hacia ser adultos y necesitan construir su propia vida. Es algo muy natural que el Señor dejó allí, pero hay papás que se quieren montar tanto allí que no dan la libertad de ir haciendo un camino hacia la adultez de parte del muchacho. Y luego, con el tiempo, cuando tienen 25 años, ya tienen, perdón, lo digo así, unos tontos en la casa que no supieron aprender a ser adultos y entonces ahora los papás quieren que corran, que vayan, pero ya ellos no aprendieron eso en el momento que era y se acostumbraron a que casi que el papá tome las decisiones por ellos. Entonces esta complementaria puede ser incluso un poquito mejor que la simétrica, pero igual se necesita avanzar a algo más que sería esta, la zigogénesis, que es la habilidad de un grupo en generar equilibrio y estabilidad frente a los conflictos. ¿Cómo es? Que los individuos trabajan en equipo para buscar salidas inteligentes a sus situaciones caóticas. Esta sería entonces la manera que se propone que puede ser muy útil, sin decir que las otras no sirvan. Claro que también van a tener en sus momentos que debe ser así. Por ejemplo, ¿cómo puede ser? La simétrica. Por ejemplo, entre una doctrina y otra doctrina evangélica. Pues uno tiene sus doctrinas y se planta en ellas, y desde ahí cuando otro viniera uno a comentarle otra doctrina, uno está plantado en la de una, en lo que uno cree, y eso sería simplemente simétrico, que no se da el brazo a torcer y muchas veces va a ser muy propio. Lo mismo la complementaria, y muchas veces vamos a tener que entrar a ceder al otro. Entonces vamos a irlas manejando, pero una manera muy propia es la zigogénesis, que es la habilidad de un grupo en generar equilibrio y estabilidad frente a los conflictos. Es decir, que no se quedan en el conflicto, sino que rápidamente salen de él. ¿Cómo? Trabajando en equipo para buscar salidas inteligentes a sus situaciones caóticas. Esa es la manera de hacerlo. Postulados de algunos teóricos de la teoría de sistemas. Bueno, vamos a mencionar aquí unos 2 o 3 que suenan interesantes para nuestro estudio. Y el primero sería Bertalanffy. Y Bertalanffy decía, la investigación de partes aisladas de los fenómenos no puede dar información sobre la coordinación de las partes y los procesos. Mire cómo este señor se queda en la coordinación de las partes y los procesos que las partes en conjunto dan lugar, el funcionamiento que dan lugar. Por eso no se puede estudiar simplemente las partes de una cosa, sino sobre todo la interacción o conexión que hay entre ellas. Desde la terapia familiar sistémica se propuso al inicio, ahora ha cambiado un poco, pero al inicio ni siquiera cuando se iba a atender una familia, alguien llegaba con una situación donde el terapeuta, para que lo atendiera,
no lo atendía, sino venía toda la familia. Bueno, hoy hay otras, se avanzó en la terapia y se puede hablar que desde con una sola persona se puede trabajar, pero antes se miraba era que había que mirar a cómo era que coordinaban todos cuando estaban juntos, cómo era que se hablaban, cómo era que se decían, para desde ahí comenzar a proponer esa reflexión frente al ser un todo y no unas partes juntas, cada uno por su lado. Por tanto, lo que dice Bertalanffy es: todo organismo viviente, en tanto que sistema abierto, es un orden dinámico de partes y procesos, entre los que se ejercen interacciones recíprocas. La mano limpia la otra mano, el ojo ve para que los pies puedan colocarse en el lugar que es, los pies avanzan hasta cierto lugar y las manos alcanzan el objeto mientras los ojos guían las manos. Es decir, es todo un proceso de interacciones recíprocas, donde un miembro ayuda al otro. El acelerador se hunde, las llantas ruedan, el carro puede ir a cierta velocidad, hay otro aparato que puede frenar, y esto todo se da en una interacción. Un freno por sí solo no sirve, unas llantas por sí solas no sirven, incluso un freno y unas llantas pegados, sin una interacción o una conexión entre sí, tampoco servirían. Un carro que no prende, ya imagínese usted para qué puede servir. El freno se vuelve paludo y definitivamente hay accidentes por eso. ¿Por qué? Porque pierde la funcionalidad, aunque ahí están todas las partes. La función y los procesos que se generan a partir de la unión de las partes es lo que esta teoría va a decir que es lo que hay que revisar. Y desde la consejería, desde el acompañamiento, es lo que tenemos que revisar. Y mire ahí que no nos quedaríamos simplemente en el rol, sino en las conexiones entre una parte y otra. Norbert Wiener propone en 1947 la teoría del feedback y tecnología de la comunicación. Prácticamente habla de dos asuntos: retroalimentación y comunicación. ¿Qué es la cibernética? ¿Sí? ¿Qué es la cibernética? Es esto. La cibernética significa piloto o timonel. La idea central de este descubrimiento es el autopilotaje, es decir, que la persona o el sistema se pueda autorregular él mismo sin que haya un agente externo que lo regule. Esto sí que es importante en el tema del acompañamiento, para no ir a crear dependencia de parte del psicólogo o de parte del consejero. Aquí estamos hablando más con consejeros. Y no ir a crear dependencia, que una persona que siempre que cuando esté frente a una crisis, en vez de activarlo y capacitarlo para que él pueda por sí mismo autopilotarse, lo que haríamos es pilotearlo desde afuera y enseñarlo a que pilotearlo desde afuera, y cuando él entre en una crisis, lo primero que va a levantar es el teléfono para llamarlo a usted, porque usted inmediatamente le dice qué hacer. Eso sería pilotear desde afuera. La cibernética, entonces, es la capacidad de ayudar a una familia, a un grupo, a una persona individualmente, para que ésta aprenda a autopilotearse por ella misma. ¿Eso qué quiere decir? En lenguaje técnico, quiere decir que todo efecto retroactúa sobre su propia causa. Todo proceso debe estar concebido según un esquema circular. Y aquí he hecho una figurita para mostrarlo. A afecta a B, B afecta a C, pero C vuelve a afectar a A. Por aquí nos escribieron algo. Dice que es una unidad, nos dice Sandra Valenzuela que es una unidad, armonía para un mismo sentir. Creo que sí, mira cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos, pero en armonía. Ya la Biblia nos va a dar mucha información sobre esto, que creo que la hemos perdido.
A veces por mirar las cosas individual, porque incluso lo que hacemos muchas veces es coger incluso el mismo texto bíblico y separar una palabra de otra y predicar una palabra que realmente no está conectada con las demás en el texto. Entonces, A afecta a B, B afecta a C y C puede volver a afectar a A. Eso es lo que puede ocurrir dentro de un sistema circular. En cambio, desde un sistema lineal, la cosa sería que A afecta a B y B afecta a C, pero C no afecta a A. Y resulta de que sí termina afectando de todas maneras. Por ejemplo, pensemos en esto, miren, un tema bien delicado. Una jovencita de 15 años queda en embarazo. Vamos a suponer que A es la señorita de 15 años. Ella queda en embarazo. Estamos hablando de temas fuertes dentro de la familia que sucede. A es la niña de 15 años que queda en embarazo, que afecta a B, que es la mamá, el papá, los hermanos, todos están tristes, enojados, incluso la pueden estar echando, ¿cierto? Pero resulta de que de ese A, de este B, viene un C. Vamos a suponer que es que la echan, ¿no? La echan de la casa y le dicen que se vaya, tiene que conseguir algún lugar y ella se va. Pero esta echada, ¿sí? Obviamente va a afectar a A, pero A en su ida de la casa, cuando tenga su bebé, cuando nazca Juanito, cuando se sonría Juanito, cuando abra sus ojitos todos lindos, termina afectando nuevamente a B. Y es muy posible que ahora ya no sea ida, sino que sea regreso. Y esto siempre está en un círculo que da lugar a la vida. Y no tiene que ser que la echamos y ella ya aquí no puede regresar, porque si regresa también se va fulano y esto se desbarata y aquí todos nos vamos para el infierno, porque el hijo pródigo tomó todos sus bienes y se fue. Y llegó a un lugar y se gastó todo, pero estando allá entendió que había regreso, que era circular, y entonces se volvió y lo volvieron a recibir y lo vistieron mejor y lo alimentaron mejor. Parece que vivió mejor que cuando no se había ido. Entonces mire cómo las cosas pueden ir hacia abajo, pero de un momento a otro pueden comenzar a girar hacia otro lado, hacia arriba, hacia el medio, hacia otra parte, y no creer que siempre comenzó aquí y va a terminar allá y no es nada más. Puede ser que sí, pero puede ser que se tomen unas curvas. Un muchacho que se descarrió, alguien puede decir ese muchacho ya se perdió, pero luego del descarrío vuelve a la iglesia, se consagra y se convierte en un pastor. ¿Cómo es eso? O ese muchacho que se descarrió se volvió una nada, luego llega a la iglesia y se vuelve un buen esposo, ¿sí? Son cosas como estas que suceden. Eso es que dentro de lo circular. Recuerden que el Señor siempre da la vuelta entera con nosotros. Él nos acompaña en esas de vueltas y Él siempre nos está invitando a regresar, como diciéndonos que el camino no es lineal, sino que es circular. Esto aplicado a un sistema de control electrónico, el cerebro humano o un grupo social, funciona cuando se aplican los principios de feedback. ¿Eso qué es? Sistemas de autorregulación y procesamiento de la información, que hay mucha información, pero toda se analiza, toda se reflexiona para dar lugar al reacomodamiento de las cosas o de los sistemas en este caso, por medio de la retroalimentación, que no consiste en un mero flujo de energía circular, sino de información. Ojo, dentro de la teoría sistémica se va a hablar de que la comunicación entre los seres humanos no es solo energía, sino que es información.
y la información va a dar lugar a la conducta. Vamos a poner un ejemplo. ¿Están todos ahí? ¿O ya se fueron? No, amén, amén, aquí estoy yo. Bueno, Yo también estoy aquí, hermano. ¿Cómo lo vamos a desconectar si esto está tan interesante? muy bien, Aquí estamos, gracias. hermano. Muy bien, gracias. Gracias por responder. Listo. Entonces, miren esto. La diferencia entre la energía y la información como productora de conducta. Si usted coge su pie y golpea una piedra, ¿qué cree que va a ocurrir? Vamos a imaginarnos un escenario. Lo que va a ocurrir es que golpeas la piedra, según el tamaño de la piedra y la fuerza que usted le dé, también la pendiente de la superficie en la que está, pues la piedra rodará hasta cierta parte y ahí se quedará. Eso es simplemente energía. Hay una energía que proyecta el pie, golpea la piedra se va hasta cierto lugar y se queda. Ahí la piedra lo que recibió fue energía. Ahora coloquemos esa misma fuerza con que se golpea la piedra, pongamos eso dentro del contexto del hombre golpeando un perro. Vamos a suponer que ya no colocamos una piedra, sino que ponemos es un perro. Entonces el hombre golpea al perro. ¿Qué creen que va a ocurrir con el perro cuando lo golpee la persona? ¿Qué escenarios pueden surgir? Mire qué tan fácil definimos el escenario del hombre y la piedra. Y puede ser que se den otros más, pero son muy pocos. En cambio, en el caso del perro, ¿qué creen que puede suceder cuando el hombre le pegue su patada? ¿Qué creen ustedes que puede suceder? Un escenario, hermano, puede ser que el perro reaccione. Eso. ¿Y que haga qué? De pronto que sea agresivo. Y que se devuelva y lo muerda. Exacto. Que chille y salga corriendo. Que de ahí en adelante ese perro jamás se le vuelva a acercar a esa persona. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? La energía que proyectó el hombre sobre el perro ya no es energía, ahora es información, porque va a generar una conducta en el animal. Entonces, puede ser que lo vuelva temeroso de la persona, o puede ser que lo vuelva agresivo, o puede ser que no lo vuelva ni temeroso ni agresivo, sino que el perro haga caso omiso, se vaya al rato, vuelva y siga como si no hubiera pasado nada. Es decir, pueden suceder muchas cosas, pero el perro no recibe solo energía, él recibe una información. Eso mismo ocurre en la casa, cuando estamos dentro de la familia, cuando hacemos cosas, levantamos una mano, movemos una ceja, decimos una palabra, tiramos la puerta duro, contestamos el celular o tiramos el celular y lo colgamos antes de tiempo. Ahí no estamos mandando simplemente energía, allí estamos mandando información. Y desde esta teoría se va a decir que la información lo que va a generar es una conducta, un modo de comportarme ante los demás y en la interacción con el grupo. Por aquí nos dicen que el perro reaccionará de muchas maneras. Una de ellas puede ser de miedo. Sí, entonces cuando hablamos de miedo estamos hablando ya de conducta, o agresivo de conducta, porque no recibe información, perdón, no recibe energía, recibe información. Por medio de la retroalimentación, por eso dice que no consiste en un mero flujo de energía circular, sino de información. Es decir, que la acción consiste en ayudar al sistema a alcanzar el objetivo.
Por eso cuando una familia va a llegar a pedirnos terapia, a pedirnos un consejo, lo que vamos a tener que hacer es mirar cuál es la información que se están enviando las partes para reflexionar. Ahora, no desde lo caótico, no desde el problema que tiene, porque hay consejeros que se ponen a hablar desde el problema. Es que él me pegó. Y entonces inmediatamente uno lo que preguntaría es, ¿y le pegó muy duro? Y de pronto uno haciendo una cara como de, yo miserable como para echarle a la policía, es que está bueno. Entonces, desde allí, lo que hacemos es ahondar en el problema y no en alcanzar el objetivo, que es que ella, por ejemplo, quiera que él no le vuelva a pegar. Entonces, si lo que ella quiere es que él no le vuelva a pegar, no tenemos que hablar de todas las... ¿Y cuántas veces le ha pegado? ¿Y esta ya es la primera o la segunda vez? Porque si hacemos eso, lo que vamos a hacer es ahondar simplemente en un círculo vicioso de respuesta simétrica, podría ser de poder a poder, o complementaria, que sería de ella sumisa y él golpeando. Entonces entraríamos en eso. La otra es la cisgogénesis, que sería ¿qué? La de decir por dónde salimos de esto y cómo le acompañamos para salir de allí. ¿Cómo ven ustedes entonces esto hasta aquí? Desde esta perspectiva se dan dos mecanismos. Vamos a terminar esta partecita y dar una participación. Desde esta perspectiva de lo que dice Norbert Wiener, que pone entonces el tema de la cibernética, hacer que la persona, que el sistema aprenda a navegar él solo desde alcanzar un objetivo, que era, ¿por qué se creó esta teoría? Porque resulta de que en la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1947, entonces estaban en la Segunda Guerra Mundial, hacía poco obviamente ya había terminó en 1945, pero sucedió que, ¿por qué se acabó la guerra? Simplemente porque miraron algo, que los misiles los tenían que ejecutar personas, en este caso serían los soldados que guiaban los aviones o cuando estaban en los centros de comando de los misiles, que eran los que ellos tenían que apretar el botón para que el misil saliera. Esa espera entre que la persona apretara el botón para activar que el misil hacía muchas veces que no se dieran el objetivo. Entonces, ¿qué se creó? Se creó la cibernética. ¿Eso qué es? Se hizo que el activarse fuera del mismo misil, sin necesidad de que se le diera la orden la persona. Entonces, el misil mismo miraba el objetivo y él mismo salía inmediatamente al encuentro de lo otro, y eso hizo que fueran muy efectivos y obviamente se ganara la guerra. Es decir, hacen que el objeto tenga su propio sistema y se autorregule y él mismo busque siempre alcanzar el objetivo. Por eso entonces se habla de retroalimentación negativa o, en otras palabras, la homeostasis. ¿Qué es eso? Pues es la respuesta que busca mantener el estado actual del sistema. Se procura mantener la estabilidad y el equilibrio. Por ejemplo, homeostasis es lo que hace una mamá con un niño de 14 años que siempre quiere que el niño se comporte obediente, muy sumiso, sin responderle, que pase los 15, los 16, que llegue a los 20 y que él siga sumiso, sin responder, cuando ella siempre que él va a hacer una reacción que sea diferente, busca llevarlo al mismo lugar donde ella quiere que esté, se hace homeostasis, porque es procurar mantener, miren aquí, procurar mantener la estabilidad y el equilibrio de la cosa, ¿sí? Que la cosa se mantenga donde el otro quiere que se mantenga. Hay familias que se quieren mantener en un equilibrio y a veces entran en una monotonía porque siempre se quedan dentro de lo mismo, haciendo las mismas cosas para mantener el mismo equilibrio. Muy bien. Y también está la retroalimentación positiva, que es la morfogénesis. Ojo que hay retroalimentación negativa, y la negativa ¿cuál es? Que
se retroalimenta para mantener la cosa en su lugar y que esté siempre allí mismo, que no se vaya a mover, que este muchacho no se me vaya a salir de las manos, que es lo que dicen muchas veces los padres, ¿sí? Que este esposo no me va a salir de las manos. Entonces siempre se habla, es simplemente de querer controlar. Eso es retroalimentación negativa. Se procura mantener la estabilidad y el equilibrio. La morfogénesis introduce respuestas nuevas, lo cual hace perder la estabilidad y el equilibrio y lleva al sistema al crecimiento y a la expansión. Se dan nuevos mecanismos que sirven de soporte para el equilibrio. Por ejemplo, el muchacho de 14 años que le respondió a la mamá y que él nunca había respondido, pero ahora respondió porque ya es un adolescente que va en proceso a ser un adulto y tiene que comenzar a tomar sus propias decisiones. La mamá, en vez de gritarlo y decirle que no la grite a ella, que es la mamá, ella más bien busca otras maneras, es decir, introduce respuestas nuevas, ve el grito de él no como un irrespeto, sino de pronto como la capacidad que él tiene ya para defender sus propias ideas, aunque a la mamá no le gusten, pero a él, ella lo ve más como desde ese lado. Entonces dialoga que las puede defender sin que tenga que levantar la voz. De esa manera, lo que va a ocurrir es que entiende más que el grito lo que el muchacho realmente quiere o desea que la mamá entienda. Ahora sí, ¿qué se les prende con esto que acabamos de decir? Dice, Dios les bendiga, hasta ahora me puedo conectar. Muy bien, bienvenido. Mire a ver qué puede alcanzar. Ya hemos llegado y no que empezamos un poquito tarde, entonces estamos aquí todavía en eso. Muy bien, hermanos. A ver, ¿qué se les prende acá? ¿Cómo les va quedando, si les va quedando claro el asunto sobre este tema? Por aquí nos dice Yoli Arenas, que es una gran bendición el tema. Hermana Yoli, ¿qué hace que sea de gran bendición para usted el tema? ¿En qué se le convierte en bendición? Y mientras tanto, si alguien nos puede, mientras la hermana Yoli nos escribe algo, si alguien nos puede dar una retroalimentación sobre esto que se ha dicho. Bueno, No, hermano, me dice, ¿cómo fue? Dios les bendiga. Hermano, bueno, de lo que yo he entendido, de lo que me queda, por ejemplo, en la simétrica, es la reacción del uno al otro. Es diente por diente, palo a palo, es responder con violencia a la reacción de la otra persona. Señor. Es cuando él dice, me largo, y ella le contesta. Pues lárguese. Eso, pues yo ahí también. En el mismo poder. Exacto. Y de pronto cuando dice me largo, no es tanto que se quiere largar, sino que lo que quiere es saber que ella lo qué detenga. A ver cómo reacciona ella, pero al ella reaccionar de la misma forma agresiva que él, pues él se sube su agresividad. Entonces los dos empiezan a subir su nivel de agresividad y empieza la lucha de poderes. Eso, ya se golpean y se sacan armas y eso va subiendo, cada día va subiendo más. Sí, señor. En la complementaria me queda que es el dominio del uso de la fuerza, del poder para someter al otro. Entonces, y aquí no únicamente algo que debe quedarnos claros es que no únicamente esa fuerza de poder para dominar al otro no es únicamente del hombre.
hay muchas mujeres y aún en nuestra iglesia que someten a los esposos. Son esos esposos que, bueno, particularmente yo digo, los mueve la esposa con el dedito meñique, con el dedito pequeño. Eso es lo que me queda de la parte complementaria. Es someter a la otra persona con el poder que se tiene, con la fuerza de poder que se tiene sobre esa persona, ya sea sobre el esposo o la esposa o los hijos. Entonces decir, ahí entra una parte muy importante que es la manipulación. No únicamente con el poder se manipula, sino que también haciéndose la víctima se manipula a la otra persona, y eso es un uso de poder. La intimidación, igual que hacerse la víctima. ¿Voy bien, hermano? Sí, claro, todas estas son posibilidades que se dan dentro de estos procesos. Claro que sí. Bueno, y la psicogénesis son los que quedan los individuos que no se quedan en el problema, sino que buscan una solución al conflicto. Lo hacen a la par. Los dos se ponen de acuerdo para buscar siempre aquello que va a mejorar. O sea, no se quedan en el punto oscuro de la hoja, sino que siempre están buscando si hay que borrarlo, si hay que pintar toda la hoja de oscuro, qué es lo que pueden hacer para que se pinte. Ellos pintan el escenario desde ellos. Sí, sí. Bueno, y en la retroalimentación, mortogénesis, es la retroalimentación positiva, es las ideas nuevas, es las respuestas nuevas, es como salirnos de lo tradicional, de que, bueno, lo pongo de ejemplo del punto de vista mío de mamá. Entonces, lo tradicional es que los hijos respetan a la mamá, que los hijos obedecen a la mamá, y están los hijos como sometidos a lo que diga la mamá. Entonces, no tienen la forma de expresar ellos su forma de pensar y de actuar. Retroalimentación negativa es esa, la negativa. Sí, entonces no tienen la forma ellos que busca siempre que el niño, que la señorita, que el esposo, la esposa siempre haga simplemente como él o ella quiere, y solo sumisa. Así, nada más. Eso. La sumisa. Esa procura, entonces ellos, la negativa siempre procura mantener el equilibrio. Eso sí. En que no se salga de control nada y que todo sea así, sobre un plano, y ahí es donde vemos muchos hijos, como acaba el ejemplo, que llegan a su etapa de adultos y no son capaces de tomar decisiones, no tienen una capacidad de tomar decisiones, y ahí es donde viene un problema espiritual de los jóvenes. Estaba hablando con una hermana que me pedía el favor que fuera a visitar a su nieta porque no quiere volver a la iglesia, y fue maestra de escuela dominical y ha sido una cantidad de cosas en la iglesia, ha ocupado cargos en la iglesia, pero ahorita ya se va a graduar de bachillerato y no la dejaron. Yo le dije a la abuelita, es que ustedes no la dejaron a ella porque todas las decisiones se las tomaron ustedes. No le dieron la oportunidad de ella enfrentarse a una situación difícil y poder tomar una decisión favorable para ella. Todas las decisiones se las tomó la mamá, la abuelita y el papá. Entonces ahorita la niña no quiere volver a la iglesia, y de ahí ha dependido muchos problemas espirituales de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes de nuestra congregación. Listo, entonces cuando la muchacha no quiere volver, ¿qué está retroalimentando ella? ¿Negativo o positivo la muchacha? Negativo. Yo pienso que ahí ella está positivo. Yo pienso. Claro, la muchacha está retroalimentando positivo porque está introduciendo respuestas nuevas. Exacto. Eso, claro. Claro, dentro del sistema eso se vería muy mal,
pero ella está escapando por su vida y por la manera en cómo ella quiere desarrollar su vida. Si la otra parte entiende que ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad de mirar que ahí se está dando el lugar a una reacomodación y un crecimiento del sistema familiar, que eso en Amén. sí, ese caos que se está generando allí, no es para muerte, sino para vida de la familia, si se sabe enfocar. Porque si lo que hacen los padres es seguir apretando, entonces llevan a la muerte al sistema familiar, o al menos al miembro del grupo. Amén. Y no únicamente en la familia, hermano, también en la congregación. A ella la han apartado, la han rechazado los otros jóvenes de la iglesia, otras maestras de escuela dominical, porque ella es una joven, es que ha servido al Señor desde muy niña. Entonces ahora ella tiene esta forma de expresarse, de expresar cosas que no le dejaron expresar en el momento debido, y ella tomó esta decisión. Ay, pero me alegra tanto. Ay, hermano, estoy tan emocionada de verdad, porque ya tengo las herramientas para visitar a esa joven y para visitar a su familia. Me alegra mucho, de verdad. Es una bendición para mí todo esto. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga en gran manera. Hermana Yanira, gracias. Ya comienza a tener herramientas. Hermano, discúlpeme, ¿me deja hacer una apreciación? Sí, hermana, bien pueda, claro. Bueno, hermano, Dios le bendiga. De verdad que es un tema bastante bonito porque yo quiero hacer 3 paralelos en cuanto a lo que se trabaja. Yo soy profesional en el deporte y soy coaching en emprendimiento y liderazgo, pero ya cuando llegas a la iglesia ya todas estas cosas pasan como a un segundo plano. Pero viendo esta clase tan hermosa y preciosa, hermano, me hace ver y pensar en lo secular. Yo trabajo en un medio deportivo, bicicross, bastante grande y bonito. Y allí uno vive trabajando bajo presión todo el tiempo. Todo el tiempo los deportistas, los padres, los niños están siempre bajo presión, bajo tener preguntas y respuestas sin contestación. Si lo llevamos a la vida familiar, pasa lo mismo en el entorno de los hijos cuando se crían en hogares mixtos. Están con una apreciación del papá que está en lo secular en el mundo y la apreciación del padre de familia que está en la parte de la iglesia. Y si vamos a la iglesia, también están este tipo de casos, como dice la hermana, que desde muy chicos, a lo mejor la niña quizás tuvo un encuentro personal con el Señor, que eso es lo que pasa hoy en día, que por agradar a los padres, a los abuelos, a las tías, e incluso a los pastores, a los novios, a las esposas, se está llegando a aceptar al Señor en un enamoramiento. ¿Por qué le llamo que la temática o el tema es muy hermoso? Porque podemos trabajarlo desde los 3 puntos de vista de donde usted se desempeña. En la actividad secular que usted tiene, hay momentos y decisiones que siempre en la vida se trabaja bajo presión de la familia, del trabajo e incluso de la iglesia. ¿Por qué le llamaba que es una bendición? ¿Sabe por qué, hermano? Porque podemos trabajar lo que se está perdiendo hoy en día, que es el dominio propio. Cuando podemos adquirir esa herramienta de dominio propio, podemos tomar estas cosas maravillosas que usted nos está enseñando. Poder tener esas decisiones de poder trabajar en equipo, de poder ser un equipo como ahora. Usted, nuestro coaching, o nuestro entrenador espiritual, nosotros sus alumnos. Sea positiva o sea negativa, una magnífica influencia en la comunidad donde usted se desempeñe. Amo y agradezco este diplomado porque he visto cosas en lo secular que son diario vivir, pero en la iglesia de verdad que extraordinariamente cosas que uno debe aprender y hacerlas bajo presión, pero en este momento bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces es súper importante trabajar en equipo para poder obtener resultados maravillosos en el Señor, en el servicio, en lo secular, en sus trabajos y en sus familias, la victoria de ver sus hogares y sus hijos transformados, pero enamorados del Señor. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Yoli. Muy interesante. Sí,
Y lo que usted está apreciando es así porque resulta de que estamos hablando es de la comunicación y de las relaciones en los grupos. No interesa si estos son cristianos, no lo son, en cualquier parte, obviamente se puede trabajar desde este lado, mirando desde, como usted lo dice, siempre hay un caos, hay una presión, hay unas crisis que se generan al interior de todas las organizaciones donde hay seres humanos, eso pasa siempre, y el acompañante, el líder, el coaching, el que sea, siempre entonces va a estar mirando desde aquello que puede generar, que puede ayudar. El coaching es muy bueno para eso, siempre para ayudar a mirar desde la posibilidad, desde lo generativo, desde lo que da la vida. Desde ahí es que creo que debemos asumir mucho de lo nuestro. Desde esta aproximación, Lewin defiende la idea de que la conducta humana es el resultado de un sistema de fuerzas en equilibrio entre las personas y el entorno. Es decir, los seres vivos hacen aproximaciones sucesivas y en el proceso corrigen la trayectoria de su desarrollo. Esto es muy interesante porque si los matrimonios, las relaciones entre hijos, la relación entre gerente y empleado, lo miraran desde aquí, cada proceso que se diera y los errores que se dieran, no mirarían tanto el error, sino que mirarían más qué cosas sí se dieron bien dentro del proceso para aplicarlas en el próximo e ir creciendo. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en las evaluaciones? Que en vez de enfocar en lo que salió bien, regularmente nos enfocamos en lo que salió mal, en lo que no está funcionando en la casa. Entonces, por ejemplo, un papá se puede quejar de que su hijo es rebelde, pero no se puede dar cuenta de todas las otras bonitas cosas que el muchacho no hace. Entonces, sí hace, perdón. Entonces, sería más como siempre estar mirando y en la consejería tener lentes de ayudar a las personas a ver lo que el muchacho sí hace. Casi que uno en la consejería está para llevarle la contraria al que habla. Y llevarle la contraria en el buen sentido de la palabra, porque es hacer retroalimentación positiva, buscando aquello que el otro no ve, colocándole gafas al ciego para que vea lo que no ha visto. Agar no vio el pozo y el pozo estaba a un ladito de ella. De eso se trataría el acompañamiento. Lo verdaderamente importante e inteligente no es ni el movimiento ni las respuestas aprendidas, sino la forma sabia en que los sujetos interactúan dentro de su mismo ambiente. Eso sería lo importante, ir creciendo cada día para un mejor asumir la vida, porque uno a veces cree que ya la tiene clara, pero luego a los 20 años un matrimonio se desbarata y nada era claro, porque los matrimonios entran en crisis. La familia cree que ya todo está hecho, pero entra una situación, les hacen un robo, se accidenta alguien y todo se descompone. Entonces, de ahí siempre mirar cómo en las crisis se generan nuevas oportunidades de seguir creciendo desde muchas áreas para la familia. Bettenson desarrolla una teoría de la comunicación, donde conjuga el dominio psicológico con los principios cibernéticos y sistémicos. Él entonces desarrolla la teoría del doble vínculo, que se define como una relación que se establece entre dos o más personas, que atrapadas en un sistema permanente producen definiciones conflictivas de relación. Y aquí hay relaciones como mecanismos homeostáticos. Les invito para que ustedes mismos los lean y busquen, entiendan cómo participan. Aquí están los 5 axiomas de la relación comunicacional. Lo primero es la imposibilidad de no comunicarse. No es posible no comunicarse. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que en la casa, un muchacho que hay padres que le van a decir a uno, pero es que a este muchacho uno le pregunta y no habla, no dice nada. No dice, y ahora alguien nos hablaba de la comunicación como verbal y no verbal. Él no dice nada con los labios, pero dice mucho con los gestos, con las posiciones del cuerpo, con la cabeza como la agacha, como mira para los lados. O sea que sí dice, porque siempre va a ser imposible no comunicarse. Y el no hablar ya está comunicando algo, que no quiere hablar del tema, que no quiere que le hablen de esa manera. Bueno, algo está comunicando. El segundo principio dice que toda comunicación tiene un aspecto de contenido
y otro relacional. En la siguiente lección vamos a estar hablando mucho de este principio. El tercero, la naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de la comunicación entre los comunicantes. La puntuación se puede también tomar como reacción. Siempre cuando usted esté escuchando un diálogo o esté escuchando una persona que expone su caso, es muy importante que usted ponga cuidado a la narración que la persona está haciendo cuando llega a los puntos de cómo reacciona ella. Siempre es, y él me dijo esto y yo le dije tal cosa, y luego nos fuimos por allá y él hizo tal cosa y yo hice tal otra. Esa reacción es lo que se llama puntuación en la narración, y el consejero ha de estar muy pendiente sobre ella. Luego vamos a profundizar más en ello y a explicarlas mejor en las siguientes lecciones. Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente, como se decía ahora, ya sea desde lo verbal o desde lo no verbal, que sería toda los gestos, pues, y todo lo que tiene que ver con la movención de nuestro propio cuerpo. Y el quinto es todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces va a haber un asunto de poder, que las dos personas se ven como iguales, pero otras veces se va a ver como que una persona cede a la otra. Y hay que aprender a ceder, pero a ceder en un nivel de iguales. Luego también vamos a aprender sobre eso. Y ya terminando, porque nos acabó el tiempo y yo creo que nos pasamos un poquito, teoría del desarrollo familiar. Quiero mostrarles aquí una imagen que hay. Dice que la teoría del desarrollo familiar busca comprender los procesos de cambio en la familia. Las familias siempre atraviesan una secuencia predecible de estadios a lo largo de su ciclo vital. De novios a estar casados, a vivir juntos, nunca habían vivido juntos, de estar juntos a tener el primer bebé, de tener el primer bebé a soltarlo para ir ya al colegio, luego a que es un adolescente, luego a que ya se va a casar, y bueno, todo esto son ciclos, el ciclo vital. En cada estadio se producen cambios y estos son provocados ya sea por las necesidades biológicas del crecimiento, de expandirse, bueno, de tantas cosas de las mismas personas, pero también pueden ser sociales, que la persona quiere ir a otro lugar, psicológicas, de los sueños que las personas tienen. Lo cierto es que el proceso de estos cambios produce estrés en la reorganización. La familia siempre se está desestructurando y volviéndose a estructurar. Siempre, por decirlo así, está en un constante movimiento. Nunca llega a ser. Siempre está en proceso. Siempre, siempre. Y es que desde la Biblia vamos a encontrar que se llega cuando se muere. No se llega antes. Hay gente que quiere lograr las metas ya, pero el logro de una meta no es sino la apertura de una cantidad de puertas más para seguir avanzando. Entonces, hay aquí dos modelos. El modelo ABCX, que sería, A sería suceso estresante en uno de esos ciclos vitales. B, los recursos disponibles con que cuenta la familia, pues para afrontar, si han aprendido a ser recursivos. C, la percepción y el significado que le dan a ese momento, cómo lo perciben y qué significados le dan, y el estrés o la crisis que le produce. Ese X sería entonces afrontado por los recursos y la percepción de significados. De esa manera, entonces, aprenderían a afrontar cada paso. Que los muchachos se fueron y ellos quedaron ya solos. ¿Cómo hacen para afrontar la vida desde otros escenarios sin dejar que la soledad de la partida de ellos pues los termine dañando o ahogando, como le ha pasado a muchos? Y aquí hay otro modelo que es el circunplejo, y este sería que hay una conducta sistémica familiar, hay una manera de, pues de asumir digámoslo un poquito más grande para que se pueda ver aquí, de asumir la vida. Entonces sería cohesión, que sería el vínculo emocional que se tiene en el grupo familiar, que es lo que siempre se debe trabajar, hacer vínculos sanos. Esa es la tarea de un consejero, ayudar a crear vínculos sanos dentro del grupo familiar. Lo otro es adaptabilidad,
que sería la habilidad para cambiar la estructura de poder. Eso que quiere dañar, cómo se va cambiando. Relación de roles, las reglas de relación en respuestas al estrés situacional y al propio del desarrollo. Todo eso que se da, porque hay situaciones que se dan por los cambios y otras por todo lo que trae la vida, ¿sí? Hay un estrés que viene por el desarrollo del ciclo vital, por los cambios que se van dando, y hay otro que se genera por las sorpresas que la vida trae, que anunciaron que el niño tenía o la señora tenía un cáncer, que anunciaron que no lo reciben en la universidad ya, bueno, cosas como esas que terminan, ese es el estrés situacional, que va a terminar en situaciones generando. ¿Y cómo nos ponemos frente a eso? Nos entristecemos, nos sentimos derrotados o la otra manera. La vida. Y lo otro es la comunicación. La conducta sistémica entonces estaría conectada a la cohesión, la adaptabilidad y la comunicación, que es la que facilita el discernimiento para que haya cohesión y adaptabilidad. Entonces, la comunicación sería la que ayuda estas flechitas para señalar a que haya cohesión, pero que también a que haya adaptabilidad. ¿Qué estamos diciendo con que la comunicación dentro del grupo familiar es algo que debemos aprender a trabajar? Una comunicación que esté caracterizada por la empatía, por una escucha reflexiva, por el apoyo. Natalia, ¿toma chocolate? Por aquí terminando y tenemos... Entonces, sería entonces esto, renunciar a una comunicación de generaciones de posibilidades, pues aprende a renunciar a las indirectas, a los dobles vínculos, a las críticas, e impide, o a eso que impide compartir con el otro. Conclusiones, pues aquí tenemos algunas que ustedes podrán leer ya para terminar este curso, y la tarea que hay, que sería, es muy sencilla la tarea, los estudiantes consultarán en internet libros, videos, blogs, revistas que expongan sobre la teoría relacional de la comunicación. Eso es lo que ustedes van a hacer, teoría relacional de la comunicación. Van a leer, van a buscar, van a informarse más e incluso a crecer en el léxico, en los constructos teóricos que hayan, en otras palabras que se digan, todo ello que se hablen, en otras explicaciones que se den. La verdad, aquí no hemos dicho todo, apenas hemos tocado el tema por encima. Entonces, ustedes van a buscar en todo eso y cuando encuentren algo interesante, sea un libro, sea un video, sea un blog, sea una revista que hable sobre ello en internet, pero que sea serio, en un comentario por ahí de pacotilla, sino algo serio, documentado. Entonces ustedes lo que van a hacer es tomar esa referencia y van a hacer esto. Cada estudiante se apropiará del archivo que encuentre interesante y hará una síntesis de 2 párrafos sobre el material. En solo 2 párrafos, ojalá en uno, usted explique de qué se trata ese material. Y lo que va a hacer es que hará esos 2 párrafos y aparte de eso hará 2 preguntas de discusión sobre la teoría relacional en consonancia con la consejería, con lo que estamos haciendo nosotros aquí. Luego, cada uno de los estudiantes publicará en la plataforma del IBP virtual el archivo que examinó junto con la síntesis que hizo del mismo para ser leído por los demás estudiantes. Y por último, cada estudiante deberá hacer como mínimo un aporte a cualquiera de los archivos compartidos por sus compañeros. De esta manera, lo que vamos a hacer esta semana hasta el próximo miércoles es, ojalá los archivos los subamos entre jueves, viernes o sábado, para que desde el domingo en adelante, domingo, lunes y martes, pues estemos compartiendo.
y ojalá lo podamos también hablar por el grupo WhatsApp y de esa manera ir creciendo juntos en este diálogo. Prácticamente creo que nos hemos extendido harto, pero ha sido interesante para nosotros que sea así, para que podamos crecer. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra clase. Si hay alguna reacción de parte de ustedes, si hay alguna pregunta sobre el trabajo que no entiendan, es el momento para preguntar, porque la idea sería que todos entendamos lo que vamos a hacer. O si alguien quiere comentar y entendió bien, finalmente quiere decir algo sobre lo que se dijo, lo que se expuso, entonces con esto cerramos ya nuestra clase. Hermano Darío, no, darle las gracias por toda esta enseñanza. Cuando iniciamos el primer módulo yo decía, wow, esto es sorprendente, qué información tan importante, tan valiosa. Hermana, por favor, abre el micrófono que se nos cerró, la que estaba hablando. Ya, hermano, ¿sí? Que estoy muy agradecida primeramente con el Señor y después con usted por su colaboración, por su tiempo. Nos pasamos como una hora más, pero la verdad que no se hace extenso ni se hace largo por la importancia del contenido. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a las hermanas que nos están escuchando. Seguir orando, que el Señor nos llene de sabiduría para entender todo este conocimiento que usted, hermano Darío, nos está brindando. Me alegra mucho de participar en este diplomado. Que Dios me lo bendiga y que Dios lo guarde. Amén, hermana Yanira, muy amable, gracias. La hermana Yanira creo que nos ha compartido, ha tenido mucha libertad para hablarnos, y bueno, la hermana Yoli también creo que nos habló, y tenemos una cantidad de hermanos que no nos dijeron nada, pero que seguramente han estado muy atentos, pendientes, y sería bueno que en toda clase usted dejara una huellita por aquí en este video. Si no hablando, puede tomarse el teclado y escribir un comentario sobre lo que usted piensa, una conclusión, una reacción a todo esto, incluso una pregunta, incluso manifestar que no entendió, incluso manifestar que no estuvo de acuerdo con algo. Todo eso es muy válido aquí, porque esto no es para que ustedes lo traguen entero, sino para que lo compartamos y crezcamos en este conocimiento. ¿Alguien más quiere decir algo? Estoy de ganga. Muy bien, hermanos. Entonces, como ya nadie quiere hablar, entonces demos gracias al Señor por este momento y que Él nos ayude en todo este estudio que hemos iniciado. Señor, queremos darte gracias por tu bondad, por tu misericordia, y queremos pedirte que este material lo podamos volver a leer y que lo podamos seguir entendiendo y que podamos aplicarlo, Señor, a nuestro trabajo ministerial, esta consejería, este acompañamiento que damos cada día para tantas personas que están en momentos, situaciones difíciles de crisis, pero que podemos llegar con una palabra nueva. Podemos decirles que sí se pueden levantar y caminar. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. La paz de Cristo para todos, mis hermanos. Gracias por asistir. Pronto estaremos subiendo la clase a YouTube para que ustedes la puedan ver. Dios les bendiga.
Allá. Sí, ya.